DL Spanish Lessons. Hoy, en las clases de español online, el verbo gustar. ¿Cómo se forma? El verbo gustar funciona de forma diferente al resto de verbos. ¿Qué significa esto? Un verbo normal lleva delante el pronombre de sujeto, yo, tú, él, pero el verbo gustar llevará un objeto indirecto, me, te, le. Vamos a ver un ejemplo de cada uno. Yo bailo salsa. Aquí tenemos un pronombre de sujeto, yo. Vamos a ver otro ejemplo. Me gusta la salsa. Aquí tenemos un objeto indirecto, me. Yo bailo salsa. Me gusta la salsa. Vamos a verlo más en detalle. La construcción que usamos con el verbo gustar es la siguiente. Objeto indirecto, verbo gustar y complementos. ¿Qué significa el objeto indirecto? Significa que en lugar de los pronombres sujetos yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros y ellos, vamos a usar los de objeto indirecto, me, te, le, nos, os y les. Y luego usaremos el verbo gustar. Pero atención, en esta construcción el verbo gustar no se conjuga. Usaremos solo dos formas, que son gusta y gustan. Vamos a verlo más en detalle. Comenzamos con el verbo gusta. Me gusta, te gusta, le gusta, nos gusta, os gusta, les gusta. Lo vamos a usar de dos maneras. La primera, con un verbo en infinitivo y la segunda, con un sustantivo en singular. Y gustan lo usaremos únicamente con un sustantivo en plural. Vamos a ver un ejemplo de cada uno para que quede más claro. Un verbo en infinitivo sería, por ejemplo, bailar. Me gusta bailar. Un sustantivo en singular sería la salsa. Nos gusta la salsa. Y un sustantivo en plural sería, por ejemplo, los bailes. Les gustan los bailes. Veamos ahora un ejemplo de cada uno en contexto. Primer ejemplo. ¿Te gusta bailar salsa? Sí, me gusta bailar salsa. Como veis, en la pregunta usamos un verbo en infinitivo, bailar. ¿Te gusta bailar salsa? La respuesta tiene la misma estructura y usamos también el mismo verbo en infinitivo. Sí, me gusta bailar salsa. Pasemos al siguiente ejemplo. ¿Os gusta el baile español? Sí, nos gusta el baile español. Aquí usamos un sustantivo en singular, el baile. ¿Os gusta el baile español?
Y la respuesta sigue la misma estructura. Sí, nos gusta el baile español. Y vamos a por el último ejemplo. ¿Les gustan los churros? Sí, les gustan los churros y el chocolate. Aquí usamos un sustantivo en plural, los churros. ¿Les gustan los churros? Y la respuesta, de nuevo, tiene la misma estructura con ese sustantivo en plural. Y añadimos un segundo. Sigue siendo todo plural. Les gustan los churros y el chocolate. Y con esto terminamos la explicación sobre el verbo gustar. Sígueme en Instagram y Facebook para descubrir más contenido como este. Si te ha gustado, no te olvides darme un me gusta y suscríbete para seguir aprendiendo español.